Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar un momento antes de entrar en el tiempo en la palabra. Padre, gracias por este tiempo que podemos reunirnos. Gracias que hemos podido cantarte, Señor, verdades tan profundas y tan importantes, tan poderosas. Y, Señor, miramos a ti en este momento, en esta hora, sabiendo que tú y solo tú puedes hacer lo que para nosotros humanamente sería imposible. Solo tú puedes obrar en nuestros corazones, abrir nuestras mentes para recibir tu palabra. Padre, ven, habla a tu pueblo. Espíritu Santo, pedimos la ayuda tuya, Señor, en esta hora. Padre, queremos enamorarnos más de ti, odiar más al pecado, aferrarnos a la justicia. Y Padre, oramos también para que los que no te conocen puedan ver su necesidad y responder en fe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, vamos al Romanos capítulo 8. Llegamos a este punto en nuestro estudio de Romanos tan importante. Esos versículos 1 a 4, bueno, todo el capítulo de Romanos merece una excelente exposición y no recuerdo predicar más cansado. Entonces, oren que Dios me dé fuerzas y entendimiento para dar a esos versículos la exposición que merecen. Muchos consideran que Romanos 8 es uno de los capítulos más importantes, más bellos de toda la Biblia. Muchos, si les preguntan cuál es el capítulo más importante, más hermoso de toda la Biblia, te van a responder Romanos 8. Y ahí es donde llegamos el día de hoy. Vamos a estar aquí varias semanas en este capítulo tan importante. También es el capítulo más largo del libro de Romanos. Y estamos en esta sección en el libro de Romanos donde Pablo está hablando, como a partir de capítulo 5, de los beneficios del Evangelio. Y el capítulo 8 está lleno, repleto de esas bendiciones y beneficios que vienen a nosotros en y a través del Evangelio. Desde su primer versículo, y Pablo nos empieza a hablar aquí de la rica provisión y ministerio del Espíritu Santo para el creyente, ¿verdad? Ya hemos cantado del Espíritu Santo y ahora vamos a poder estudiar, comenzando hoy, en las próximas semanas, sobre el ministerio del Espíritu Santo. Pablo nos va a hablar, ¿verdad?, de esta nueva vida que tenemos en el Espíritu Santo. Y nos va a mostrar cómo esta nueva vida es una vida habilitada también por el Espíritu Santo. La palabra espíritu ocurre 15 veces en esos primeros 17 versículos del capítulo. Así que ese es un tema central en esos versículos y en todo el capítulo. Y se ha observado que capítulo 8 comienza hablando de un estado sin condenación y termina 39 versículos después hablando de un estado sin separación. Comenzamos sin condenación y terminamos sin separación, sin la posibilidad de separación de Cristo. Y veremos que este capítulo también le da gran seguridad al creyente. Entonces, pues yo estoy emocionado por lo que viene en las próximas semanas y quizás meses que vamos a estar en este capítulo. Y vamos a comenzar el día de hoy, disculpen, leyendo de 1 a 4, versículos 1 a 4. Dice: por tanto,
ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en la semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo comienza este capítulo con una afirmación que para la mayoría de nosotros es una afirmación muy conocida, muy familiar. Ya la hemos repetido varias veces en esta serie. Ahora no hay condenación. Es una de las frases más poderosas, más consoladoras, más gloriosas en toda la Biblia. Porque estar condenado, estar bajo condenación, pues obviamente, ¿por qué uno está en ese estado de estar bajo condenación? Bueno, es obviamente porque cometiste un pecado, o en el sentido legal, un crimen. Eso te coloca bajo condenación, pero realmente siendo condenado no es nada más que cometiste un crimen o un pecado. Eso te hace culpable, ¿verdad? Pero muchas personas cometen cosas y salen con la suya, ¿verdad? Nadie se entera, no son atrapados, pero bajo condenación significa que no solo cometiste el pecado o el crimen y eres culpable, sino que también la autoridad se ha enterado que tú fuiste, has sido atrapado, arrestado, te han llevado al juez, el juez ha visto tu caso y te ha condenado, ¿verdad? Y tú no nada más estás esperando que se ejecute la sentencia, y en este caso la sentencia de muerte. Esa es la sentencia y castigo por el pecado. Bajo esa condenación estuvimos todos nosotros. Y ahora esa palabra señala que ha comenzado algo diferente. Ahora no hay condenación. Hay una nueva era que ha comenzado en Cristo. La palabra nos dice que es una realidad presente. No es que habrá un estado sin condenación. Ahora no hay condenación si estás en Cristo, ¿sí? Y eso obviamente señala de que si ahora hay una nueva condenación, anteriormente hubo otra situación, otra realidad, donde sí hubo terrible, real condenación sobre tu vida. Y lo que ahora marca la nueva era es condenación quitada, ¿verdad? Anteriormente solo conocíamos la condenación, ahí vivíamos. Y ahora Pablo está diciendo un cambio radical ha ocurrido y estamos sin condenación. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Por estar en Cristo. Esa es la razón y el lugar donde puede no haber condenación. Y esa frase en Cristo es una frase muy común en Pablo, sus cartas, sus escritos. Y no es con Cristo, no es junto a Cristo, debajo de Cristo, es en Cristo. Esa es la preposición que Pablo utiliza y que nos vuelve a hablar de la misma cosa que hemos visto varias semanas, de unión con Cristo, ¿verdad? Cantamos, unos con Cristo, ¿verdad? Ese es estar en Cristo, uno con Él. Que Dios, al salvarnos, vimos en capítulo 6, nos ha unido con Cristo. Capítulo 7, Pablo, lo vimos hace 2 semanas, Pablo habla de esa unión utilizando la idea del matrimonio, esa ilustración de que nuestra unión con Cristo se asemeja a un matrimonio en quien
en que Dios hace de dos uno solo. Es una unión, una fusión de dos cosas que solo Dios puede hacer. Pedro habla de la misma idea con una ilustración diferente. Pedro habla de que nosotros somos piedras, ¿verdad?, que formamos parte del edificio que Dios está construyendo. Entonces, siendo piedras unidos a la pared, al edificio que Dios está construyendo, estamos unidos a Él, en esa nueva realidad que Dios está construyendo. Y ahí en Cristo, dice Pablo en Efesios, tenemos toda bendición espiritual. ¿Dónde se encuentra toda bendición espiritual? Únicamente en Cristo. Antes estuvimos en Adán, eso lo vimos en capítulo 5, ¿verdad? Antes en Adán, pero ahora ¿dónde estamos? En Cristo. ¿Sí? Se ha ocurrido un cambio de lugar. ¿Se acuerdan en capítulo 5, si no mal recuerdo, también Pablo habló de estar en gracia, ¿verdad? Que antes hubo ese lugar a que no teníamos acceso, pero ahora por la obra de Cristo tenemos entrada en la gracia, ¿verdad? Y estar en gracia es lo mismo que estar en Cristo, ¿verdad? Es ese cambio de dominio, ese cambio de ámbito, de estar... también Pablo habla de estar en la carne y ahora estamos en el espíritu. Todo eso es nuestra gloriosa realidad de estar en Cristo. Y hermanos, si estamos en Cristo, si realmente tú estás ahí y Dios te ha unido a su Hijo Jesucristo, ahí es donde vives todos los días buenos, los días malos. Estás en Cristo Jesús y la condenación que trajo Adán, que trajo nuestro pecado, ha sido quitada. Y no es como que, no podemos decir que no es como que cuando quieres llevar a cabo un evento al aire libre, ¿verdad? En un lugar donde no hay techo, y está llueve y dices, ay, híjole, ya se acerca la hora de la fiesta, el evento que vamos a llevar a cabo, ¿qué vamos a hacer? Y justo a tiempo se quita la lluvia, ¿verdad? Y dices, ay, gracias a Dios, qué alivio, ¿verdad? Podemos proceder, no tenemos que cancelar o ver qué hacemos, se quitó la lluvia, pero como que armas todo y siempre estás como mirando al cielo para ver si se vuelve a nublar, ¿verdad? Porque hay esa preocupación, se quitó la lluvia, pero puede volver en cualquier momento, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo aquí, no hay condenación, no es esa realidad de que puede volver a venir sobre mí la condenación. No habrá condenación si estamos unidos a aquel que ya fue condenado en nuestro lugar. No hay condenación ni habrá, ¿sí? Y podemos fallar, ¿verdad? Podemos pecar, tristemente, podemos, aun siendo cristianos en Cristo, cometer pecados graves, pecados terribles, pecados tristes, vergonzosos, y habrá consecuencias, y a veces las consecuencias serán serias, y habrá dolor como resultado de nuestro pecado, pero lo que no habrá si estamos en Cristo, verdaderamente en su Hijo, es condenación. Jamás. No volveremos a estar bajo la culpa y condena que trae nuestro pecado, porque Cristo ya fue condenado, cargando nuestro pecado en nuestro lugar. ¿Sí? Y alguien puede decir, híjole, hermano, es que si tú empiezas a hablar así, estás como abriendo la puerta al pecado. Si hablas así, a lo mejor las personas no van a tomar muy en serio el pecado y sus consecuencias. Y van a empezar a vivir como quieran. Y cuando escucho eso, yo quiero decir, no, nadie que está verdaderamente en Cristo, unido a Cristo, piensa de esa manera. Nadie que realmente ha experimentado la gracia transformadora de Jesús toma esa gloriosa seguridad que tenemos en Cristo como una excusa para pecar. ¿Sí? Jamás la gracia, jamás la seguridad se vuelve una excusa para
el creyente verdadero, el que ha sido unido a Cristo y que ha experimentado realmente la gracia y perdón de Jesús. Esa persona desea agradarle a Dios, desea cada vez más apartarse del pecado. Por otra parte, hay voces a veces en nuestras vidas que quieren condenarte, volver a colocarte bajo condenación, ¿verdad? Quieren recordarte algo que tú hiciste, o te sigues condenando a ti mismo, ¿verdad? No te puedes perdonar por algo que hiciste, algo de tu pasado. Pero la gloriosa y consoladora seguridad que da este texto es que en Cristo ya no hay condenación. Y nunca habrá si Dios te ha unido a su Hijo Jesucristo. Porque si estás en Cristo, ¿cómo te va a tratar Dios? Pues Dios te va a tratar como trata a su Hijo. Estás unido a Él. Eso es increíble. Dios te trata como su Hijo Jesucristo. En Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos la justicia de Cristo. Eso es lo que hemos estudiado semanas y semanas, la justificación, que su vida de perfección, sin pecado de Jesucristo ha sido acreditada a nosotros. En Cristo, nuestro boleto de calificaciones delante de Dios registra un 100 en cada materia. Esa es la justificación. Y esa es, por lo tanto, la gran seguridad que tenemos y con que podemos vivir como cristianos. ¿Sí? Yo creo que cada año que vivo de cristiano es una realidad que se vuelve cada vez más dulce, cada vez más poderosa y un motivo de adoración y agradecimiento en mi vida, saber que mi vida está escondida con Cristo, estoy en Cristo y por lo tanto ya no hay condenación para mí. Es importante avanzar, antes de avanzar, notar que el versículo dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Y como resultado de estar en Cristo, esas personas ya no andan conforme a la carne pecaminosa. Pero si tú estás aquí hoy y no estás en Cristo, no andando en su justicia, y me estás escuchando hoy y no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Jesús para la salvación de tu alma, el opuesto de lo que afirma este versículo es cierto para ti. Hay una grande, interminable condenación sobre tu vida. Y ese texto entonces es un llamado para ti, para que entiendas tu realidad delante de Dios, bajo condenación, y que entonces corras a Cristo pidiendo misericordia y perdón de tus pecados y confiando únicamente en Él. Si no estás en Cristo, eso es lo que te urge, ir a Cristo pidiendo su misericordia, pidiendo perdón, para que estés en Cristo y por lo tanto libre de esa condenación que está ahora sobre tu vida. Bueno, la realidad de estar en Cristo es algo que también es experimental, algo que experimentamos, una realidad que vivimos y experimentamos esa realidad de estar en Cristo a través del Espíritu de Cristo. Y eso es lo que Pablo empieza a hablar en versículo 2, de esa nueva ley. Y cuando Pablo dice ley, bien podríamos traducir esa idea como principio, una ley o un principio. Principio de vida en el Espíritu. Y Pablo dice, lo que Dios ha hecho por medio de su Espíritu es darte libertad de la ley, libertad de ese principio de pecado que antes reinaba, ¿verdad? Pablo hablaba en capítulo 6, capítulo 7 de la esclavitud al pecado para muerte, pero ahora nuevamente vuelve a decir que en Cristo hemos sido libertados de la ley o del principio del pecado, que antes vivías como conectado a un poder que se llama el pecado, ¿verdad? Y esa realidad, ese poder te controlaba, te obligaba a mover de cierta manera la carne, el poder del pecado en tu vida, ¿verdad? Podemos
ilustrar la idea con un carro que el acelerador se atora, ¿verdad? Le pisas, se atora el acelerador, se queda ahí pegado y ahí vas, ¿verdad? En ese carro, sin control, a toda velocidad, rumbo a tu muerte. A bordo de ese carro, ¿qué pensabas? Bueno, tú pensabas que ibas bien, tú pensabas que ibas controlando, manejando, todo bien, pero en realidad estabas siendo controlado por ese poder que se llama pecado. ¿Y a dónde te estaba llevando? A tu muerte, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo es que morimos al pecado y a la esclavitud de ese poder que alguien hizo milagrosamente, una obra increíble en que metió la mano, desconectó la transmisión del motor, inmediatamente se cortó la transmisión de poder a las llantas y ya te desvinculaste, ya te desconectaste de ese poder, ¿verdad? Ahí sigue, el motor sigue girando, pero tú fuiste desconectado, ¿verdad? Como cuando metes clutch, ¿no? Pues ya el poder se desconectó. Eso es lo que Pablo está diciendo, el poder se desconectó. El poder sigue ahí moviendo, pero tú ya estás desconectado. Y por estar desconectado, ese poder ya no te puede mover de la misma manera. Ya no te controla porque la conexión fue cortada. ¿Sí? Entonces, ahora en el espíritu, no solo has sido desconectado, librado de ese poder del pecado, has recibido una nueva fuente de poder en tu interior que te permite ir, pues siguiendo con la misma ilustración del carro, te permite ir a la velocidad correcta y conducir de manera segura. ¿Sí? El otro poder te llevaba hacia la muerte. Pablo dice aquí que ese nuevo poder, la ley del Espíritu, te lleva a vida, ¿verdad? Y además, cuando estás tentado a volver a ese camino, a ese antiguo poder, manejar ahí un rato, sentir ese poder, ¿qué hace el Espíritu? ¿Qué hace ese nuevo poder? Pues ya no te permite ir y disfrutar de lo que antes disfrutabas y te controlaba, ¿verdad? Ya te mantiene desconectado en esos momentos de tentación. Está ahí ayudándote el Espíritu Santo, ¿sí? Porque la libertad que tenemos, libres de ese poder que nos movía hacia la muerte, y esa libertad nueva que tenemos nos concede una libertad para vivir en obediencia, ¿okay? Una libertad que me desconecta del poder del pecado, pero Dios me ha dado una nueva libertad para vivir en obediencia, ¿sí? Y es lo que Pablo habla a continuación. ¿Cómo se ganó esa libertad? ¿Quién hizo ese milagro de separarme del poder del pecado y de darme un poder nuevo sobre el pecado? ¿Quién tenía suficiente poder para hacer eso, para desconectarme, romper ese vínculo que me controlaba toda la vida y conectarme entonces a un poder que me está ahora llevando a vida? ¿Sí? Y es lo que Pablo dice en versículo 3. Si tienen sus Biblias, ahí pueden ver el versículo 3. ¿Cómo se gana esa nueva libertad? Pues Pablo dice, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Sí? La ley, mandamientos, instrucciones, fue algo incapaz de detenernos, ¿verdad? Ahí vamos, a toda velocidad, el poder del pecado. Y la ley te gritaba, párate ahí, controla tu velocidad, detente, dobla para allá. Y esa instrucción fue incapaz de detener ese poder en nosotros. ¿Sí? No pudo. Pues seguimos conectados al poder del pecado. ¿Sí? Fue incapaz la ley, insuficiente para detenernos, para controlarnos. La ley nos condenó porque la quebrantábamos y la rompíamos y nos dejó sin excusa delante de Dios. Eso lo vimos al inicio del libro de Romanos, que los mandamientos que Dios ha dado a la humanidad
las hemos roto todas y eso nos deja sin excusa delante de Dios. Pero lo que Pablo dice aquí es que la ley en sí, y eso lo vimos en 7 también, la ley en sí no fue el problema, ¿sí? Pablo dijo en 7 que la ley es santa, o sea, intrínsecamente no tiene nada de malo la ley, los mandamientos de Dios, la instrucción que Dios da a la humanidad. Entonces, ¿por qué una ley no pudo ayudarnos de vivir de tal manera que pudiéramos ser salvos delante de Dios? A veces pensamos, ¿no? Que bueno, el problema, bueno, en cualquier país, pero en México, el problema en México es que las leyes no se cumplen y tenemos además leyes malas que no sirven, ¿verdad? Hay que cambiar las leyes para que sean leyes buenas. Andan ahora mismo, ¿verdad? Tratando de pasar una reforma judicial, porque pues la ley no está bien, hay que mejorarla, hay que actualizarla y ya con eso vamos a estar mucho mejor. Esa es la idea. Bueno, las leyes de Dios no necesitaban una actualización, no estaban malas. El problema, dice aquí en versículo 3, radicaba ¿dónde? En la carne. El problema es la carne. Nosotros somos el problema. La ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, ama al Señor con toda tu mente, corazón y alma. Y vemos eso y decimos, excelente, todo eso es perfecto. La ley te dice, cumple eso y vivirás. ¿Y qué pasa? No podemos cumplir la ley. Nos condena, nos termina condenando porque no podemos cumplirla. Y recuerdo cómo ilustraba mi compañero, maestro Aaron Gibson. Él usaba la ilustración aquí de esos ganchos de acero donde cuelgan pedazos de carne, ¿verdad? Y podemos decir que en la ilustración la ley es ese gancho de acero. Y si la carne es buena, bueno, puedes, ¿verdad?, meter el gancho y colgar la carne y ahí se queda un pedazo grande de carne. Pero si la carne es débil, como dice aquí, vamos a decir, si la carne se echó a perder, ya no sirve y ya es débil la carne podrida, pues la cuelgas y se rompe, se cae y se ensucia en el suelo. Y podemos ver cuál es el problema ahí. Pues el problema no es la ley, no es el gancho está fuerte, sirve bien. El problema, la parte débil está en la carne, que es débil, ni su propio peso puede sostener, ¿sí? Y en Adán, y bajo la esclavitud y dominio del pecado, con una naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado, inclinados a hacer siempre lo que yo deseo en lugar de lo que Dios desea, una ley, una instrucción no me pudo ayudar mucho. Mi problema era demasiado grave. Tan mal estábamos que necesitábamos más que una ley, más que reglas, más que instrucciones. ¿Sí? Esas cosas no pudieron transformarnos y necesitábamos un Salvador más poderoso que la ley. Pero sigue el versículo. Lo que la ley no pudo lograr, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo Dios? La respuesta está ahí, clarito en el versículo, ¿verdad? Tan conocida para nosotros esa respuesta que a veces temo que pierde su asombro, su impacto que debería tener en nuestras vidas. Lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en la semejanza de la carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Dios envió a su propio Hijo. Que no pase por alto esas palabras, su propio Hijo. Piensa en tu propio hijo o hija. Dios envió a su propio Hijo. Dios lo envió y en Él, a través de Él, condenó, ejecutó la sentencia que exigía el pecado sobre Jesucristo en la cruz. Él lo envió como sacrificio por el pecado.
Sí, y hermanos, en eso tenemos que ver hoy el amor de Dios. Déjanos ver, cantábamos hace rato, que el Espíritu Santo le deja ver en eso el amor de Dios, que envía a su propio Hijo a un barrio peligroso llamado Jerusalén, donde lo rechazarían, donde lo maltratarían y finalmente lo crucificarían, para que pudiera tomar a través de su muerte la condenación nuestra. Mi condenación, tu condenación, la tomó, ¿verdad? Dios lo envió con ese propósito para recibir la ira que tú merecías y la recibió toda, ¿sí? Lo pagó todo. Por eso Pablo puede decir, iniciando el capítulo, ya no hay condenación sobre nosotros. Cristo ya lo pagó todo el castigo que nosotros merecíamos. Y por lo tanto no hay condenación. Vemos que Pablo usa lenguaje de sacrificio aquí. Y el autor de Hebreos afirma lo mismo de manera tan elocuente. Dice que Cristo entró al lugar santísimo una vez y para siempre. El lugar santísimo es donde hacían sacrificios y rociaban sangre en el Antiguo Testamento. Y Cristo entró en un lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, ¿verdad? Obteniendo redención eterna. ¿Cuánto dura algo eterno? Siempre, ¿verdad? Y es lo que Hebreos está diciendo. Cristo logró redención eterna. Ya no se tiene que volver a ofrecer un sacrificio, ¿sí? Y por eso el pecado quedó condenado. Ese es lo que el versículo condenó el pecado. El pecado quedó condenado. El pecado quedó sin poder legal sobre nosotros, sobre tú y yo, que estamos en Cristo, ¿sí? Porque la pena, el juicio, lo que la ley exigía fue tomada y pagada por Cristo. Ya no hay demanda, ya no hay exigencia que la ley puede hacer para condenarte por tus pecados, porque en Cristo ya tenemos el comprobante de pago, ¿verdad? Sellado con el sello, pagado por la sangre de Jesús, ¿verdad? Cada vez que hay una acusación contra ti por el enemigo, tú tienes ese comprobante de pago si estás en Cristo, pagado. Ya no hay más que pagar, ya no hay acusación que pegue. Y no lo hizo Jesús, dice el versículo, como un ángel, no lo hizo como en forma de un ser divino, lo hizo como hombre, en la semejanza de carne. Pablo está siendo muy cuidadoso con sus palabras, en la semejanza de carne, parecía hombre, ¿verdad? Era hombre. Un comentarista dice, y me gusta esto, en la misma naturaleza en la cual todos los demás fueron dominados y conducidos por el pecado, Dios condenó el pecado y derrotó su poder. Entonces, Dios vino en la persona de Jesucristo en la misma naturaleza en que todos los demás que jamás existían fueron dominados por el pecado, pero Él lo condenó y derrotó su poder. Amén. Y versículo 4 nos dice para qué Dios lo hizo. ¿Para qué? Pablo está diciendo cuál es la meta, cuál es la razón de que Dios nos ha dado esa libertad. ¿Por qué Dios ha derrotado el poder del pecado? Y lo que aprendemos aquí es que Jesús no vino solo para perdonarnos, sino para darnos su espíritu, ¿verdad? Nos perdonó y nos dio su espíritu con un propósito. Otro, ¿para qué? ¿Verdad? Para que viviéramos vidas transformadas. Ese es el propósito. Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, siguiendo sus pasiones, siguiendo sus deseos, sino conforme al espíritu, ¿verdad? Se cumple
el requisito de la ley, siguiendo la justicia, la obediencia, andando como a Dios le agrada. Pero eso pues levanta la pregunta, ¿cuál es el requisito de la ley? Son cumplir al pie de la letra las 600 y no sé cuántas leyes que existían en el Antiguo Testamento. Bueno, creo que Pablo está diciendo para que la intención de la ley se cumpla, ¿verdad? En nosotros, lo que la ley pide, lo que la ley procuraba producir en nosotros era que las personas vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso fue el propósito de la ley. Vivir de acuerdo a lo que Dios pide, ¿verdad? Pero regresamos a capítulo 3. La ley quería producir esa justicia, quería producir en nosotros que viviéramos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ¿lo pudo hacer? No. Era débil, la carne. Pero lo que la ley no pudo hacer, Dios lo ha hecho, salvándonos, dándonos corazones, llenándonos de su espíritu y un corazón nuevo, para que ese requisito de la ley de vivir de acuerdo a la justicia de Dios, de vivir en obediencia a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, ahora es posible y se cumple a través de nosotros que tenemos la justicia de Cristo y el espíritu de Cristo. ¿Sí? Pablo va a decir, Pablo va a resumir a qué se parece esa idea de cumplir la ley en Romanos 13. Más adelante, Romanos 13, 8 a 10, voy a leerles esos versículos. Pablo dice ahí, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, creo que eso puede darnos una idea de cómo se ve que el requisito de la ley se cumpla entre nosotros. Cuando estoy verdaderamente amando a mis hermanos, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi prójimo, con el amor sacrificial de Cristo, entonces estoy cumpliendo la ley. Todo lo que Dios pide de nosotros se va a cumplir cuando verdaderamente, correctamente estoy amando a todas las personas en mi vida, ¿sí? Y ese amor, ese es su punto de Pablo aquí, es posible ahora, esa posibilidad de cumplir ahora el requisito de la ley, es posible porque nosotros estamos bajo nueva dirección, bajo nueva autoridad, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, como una tienda, ¿no? Que tiene un cambio de dueño, ¿verdad? Y antes daba mal servicio y ya no comías ahí en ese restaurante, pero está bajo nueva dirección y dices, bueno, vamos a ir a probar, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado a nosotros. Ha ocurrido un cambio de dirección si estás en Cristo, ¿sí? Alguien dijo que esa vida anterior, la vida conforme a la carne, era como moverse en bicicleta, ¿verdad? ¿A quién le gusta andar en bicicleta? Uy, unos pocos. La mayoría prefieren otros métodos de transporte. Pero que moverse en bicicleta puede ser divertido, pero también es cansado, ¿verdad? Porque tú te estás moviendo con tu propio poder, tu propia energía, ¿sí? Y vivir de acuerdo a la carne era así, ¿verdad? Pedaleando, ¿verdad? En su vida, tratando de avanzar tus propias fuerzas completamente, y avanzabas poco y te cansabas rápido. Así es lo correcto algunos días, pero se te acaba la fuerza de voluntad y ya no, así es lo correcto. Resistías la tentación, pero no mucho tiempo, ¿sí? Pero ahora, conforme al Espíritu, es como andar en motocicleta, ¿verdad? En vez de una bicicleta, es como andar en motocicleta. Y hay un nuevo poder en tu vida, ¿verdad? Un poder adentro que hace que avances y que no te cansas tan rápido, ¿verdad? Porque hay un nuevo poder. Claro,
sigue habiendo responsabilidad de tu parte, tienes que subirte, arrancar, hacer los cambios, guiar la moto, pero es otro rollo por completo, porque hay un nuevo poder dentro que te hace avanzar, que te hace mover a una velocidad diferente, ¿sí? Entonces el punto es que lo que antes resultaba imposible bajo la ley, bajo mandamientos nada más, ahora sí se puede, porque tenemos el Espíritu Santo, andamos conforme a su poder y su obra continua en nuestras vidas, ¿no? Y Pablo va a seguir hablándonos de la obra del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu en los siguientes versículos que veremos en las próximas semanas, pero quiero aterrizar y terminar esto con un poco de aplicación, y espero que al escuchar eso, el deseo de tu corazón es: Señor, permíteme conocer esta realidad en el Espíritu. Permíteme conocer esta nueva vida de obediencia, de crecimiento, de victoria que me permite el Espíritu. Señor, deseo conocer esa realidad. Espero que sea eso el deseo de tu corazón. Y también, si estamos en Cristo, esto debe estarse evidenciando en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos dicho que hay un nuevo poder en ti si estás en Cristo, si has confiado en Cristo para tus pecados. Si Cristo es tu Salvador, entonces su Espíritu está en ti, ¿verdad? Y eso te habilita a ti decir no al pecado y crecer y ser transformados. Y la pregunta que debemos hacer nosotros todos es: ¿está ocurriendo esto? Un crecimiento, una transformación. ¿Está ocurriendo eso en mi vida? ¿Dónde es que veo la evidencia de la obra, de lo que hace ese poder en mi vida? ¿Dónde veo que me está ayudando a conquistar y derrotar los pecados con que yo lucho? Tal vez es la lujuria, la ansiedad, quizás avaricia, orgullo. Puede ser que tu batalla es con el enojo o la pereza o el temor del hombre. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde, hermana? Está el Espíritu Santo exponiendo esos pecados en tu vida y produciendo arrepentimiento, para que lo que dice el versículo 4 comience verdaderamente a ser una realidad en tu vida, y el requisito de la ley comienza realmente a ser cumplido en mi vida. ¿Sí? Porque no estoy andando ahora según la carne, sino según el Espíritu. Y si estoy andando según el Espíritu, va a haber transformación. ¿Sí? Puedes en esta mañana identificar dónde y con qué pecado el Espíritu Santo está trabajando ahora en tu vida. ¿Podrías identificarlo? Porque si el Espíritu Santo está en ti, lo está haciendo. ¿Sí? Lo está haciendo para que tu vida sea conformada más y más a la semejanza de Cristo. ¿Sí? Y pues termino, hemos mencionado el tema de la libertad. Pablo lo dice en versículo 2, te ha libertado, ahora tienes libertad de la ley del pecado. Y a veces pensamos en nuestra cultura, en el día en que vivimos, que la libertad es, bueno, tener libertad es vivir sin restricciones, ¿verdad? Queremos ser hombres y mujeres libres, ¿verdad? Sin limitantes. Pensamos que la libertad es estar libre para seguir tus deseos, ¿sí? Podemos creer que la libertad es libertad para hacer lo que yo quiera, ¿sí? Que estoy libre para ser quien yo siento ser, ¿verdad? En realidad, eso es lo que nos dicen hoy en día. Tú sigue tu corazón. Si tú sientes ser algo, identifícate así, ¿verdad? Que nadie te quite tu realidad. Esa es la libertad. Escuchamos, ¿no? Pero la verdadera libertad, la libertad bíblica, es tener la habilidad
de vivir y practicar las cosas que fuiste creado y diseñado para hacer. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es la libertad para caminar en mayor obediencia a Cristo y su palabra, ¿verdad? Que antes vivías para impresionar a otros y ser respetado y admirado, pero ahora veo que la verdadera libertad es descansar en el favor y aceptación que tengo en ser un hijo o una hija de Cristo. Que antes quería satisfacer mis deseos y llenarme buscando significado y valor en amistades que no me convenían, en relaciones románticas, incorrectas, quizás que me sentían, me hacían sentir valorado, me hacían sentir importante, pero ahora veo otra realidad y que la verdadera libertad se encuentra en someter esa parte de mi vida a la palabra de Dios y hacer mis amistades, mis relaciones románticas a su modo y ser guiado ahí por su palabra, la sabiduría de Dios y consejeros sabios y piadosos. O que antes yo sentía la necesidad de tener más y ganar más y ser alguien importante, ¿verdad? Alguien que se había hecho algo de sí mismo en la vida, que las personas lo miraban, pero ahora entiendo que la verdadera libertad se encuentra en contentarme con lo que Dios me provee. ¿Sí? Y el punto, hermanos, aquí es que obediencia a Cristo, lejos de ser esclavizante o limitador, es la verdadera libertad. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a tu pueblo por medio de tu verdad. Padre, haz que estas verdades permanezcan en nuestros corazones y que nos cambien, Señor. Gracias por Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén.